Ya estamos, me dicen a esta hora de la mañana con Pedro Salinas. Permítame un segundo. Gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy. Te mandamos un abrazo. Ayer igual en la tarde, casi noche, llegó la noticia a través de la República, y hoy en la mañana le he visto en Infobae, sobre que el Vaticano envió una misión al Perú para investigar las denuncias de abuso sexual en contra del sodalicio. Y Pedro, como Paolo Gas, son quienes más han tocado este tema y escrito este tema en nuestro país sobre los crímenes que ha cometido en realidad el sodalicio. Debo confesar, Pedro, desde acá, desde Radio 1, que no he tenido todavía oportunidad de leer tu último libro. Ya lo he adquirido, pero todavía no lo he leído. Sé que es un resumen general, pero ¿sabe qué? Una Biblia. Así, grueso. Entonces, dame un tiempo para poder terminar de leer toda esa información, porque te cuento como una experiencia, así como amigos, y aprovechando que nos escucha la gente, ¿no? Que antes de tener tu libro en mi velador, estuve leyendo el de Godoy, el de los herederos de Fujimori, que es otro así también. Entonces he pasado un ratito a leer algo más ligero para luego volver a meterme en los temas, porque la verdad es que lo que cuenta, bueno, Godoy en el tema no político de lo de los Fujimori, y lo que cuentas tú en tus libros, son temas que necesitas una concentración, y a mí que me interesa mucho ese tema, te producen ciertos efectos y desgaste. El tema Caradima, por ejemplo, que lo leímos en el libro publicado en Chile. Leí también el libro Siervas, que lo conseguí en Arica, que tú lo recomendaste porque hiciste una entrevista en tu canal de YouTube. Fui a Arica y lo adquirí ahí. Y por internet me conseguí también el de Verástegui, creo que es la autora, la periodista también, sobre las atrocidades de el Marcial Maciel en México. Entonces, y son fuertes en verdad esas historias. Son fuertes estas historias, ¿no? Golpean, te dejan, no lo pondría en nombre de secuela, pero te dejan la reflexión, el pensamiento, un tiempo meditando qué ha pasado en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo la iglesia se convirtió en lo que hoy mucha gente tiene esta opinión de que hay grupos dentro de la iglesia que no solamente han estado metidos en crímenes, la pedofilia, sino que incluso lo peor, que es para mí, que han sido protegidos por las cúpulas mayores. Ahora, en este caso te pregunto, y empezamos así, Pedro, agradeciéndote los minutos que nos das aquí en Radio 1, ¿cómo tomas la noticia anunciada por el Vaticano? Ante todo, muy buenos días, Fernando, a ti, a tu audiencia. Mira, estoy contento. En estos 12 años, digamos, de historia que hemos tenido Paolo Gas y yo, creo que este es el momento más importante en la investigación. Todos los ensayos previos por parte de la Iglesia Católica respecto del caso sodalicio fueron tibios, mediocres, indolentes, les importó un pepino. Desde la participación del Tribunal Eclesiástico, que presidía un sacerdote de la familia espiritual del Opus Dei, y que dependía del arzobispo Juan Luis Cipriani, el arzobispo de Lima de ese entonces. La participación del obispo de Chota, Pablo Ursay, que no hizo nada, no investigó nada. Sin embargo, su informe, en el que no investigó nada, fue considerado luego para la sanción contra Figari, que no fue una sanción, ¿no? Fue para un premio. Luego intervino, después del visitador de Cajamarca, vino un colombiano de apellido Londoño a comisariar la institución. El comisario tenía poder absoluto y control, era como por encima del superior se había puesto a un comisario para investigar, también entre comillas,
al sodalicio y no pasó absolutamente nada. Al contrario, este obispo colombiano revictimizó a mucha gente. En el libro que está en tu mesa de noche, mi querido Fernando, se cuenta toda la historia. Ojo, no es un resumen, ¿eh? Es una crónica personal que coctelea la crónica con la investigación y el ensayo, y hay revelaciones novedosas que no están en mitad monjes, mitad soldados. O sea, ahí vas a encontrar correos electrónicos, carpetas fiscales, nuevos testimonios, nuevas denuncias, nuevos señalamientos, el informe de Belaunde, la parte económica. Por eso que es un librito pues voluminoso, porque ahí ya decidí contarlo absolutamente todo. Bueno, y luego de la participación del colombiano, o casi en paralelo, también intervino el actual arzobispo de Newark, en New Jersey, Joseph Tobin, para ver la cosa económica. Y pese a los evidentes, las evidentes señales o signos de riqueza, donde aparentemente se habría usado o mal utilizado el concordato entre el Perú y el Vaticano para hacer negocios o para incrementar su patrimonio, tampoco llegó a nada. En el caso de la misión Scicluna Bertomeu, es la misma misión que en el 2008 generó un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, más o menos, ¿no? Y cuyo informe llegó al Papa, y el Papa tomó la decisión de hacer renunciar a la totalidad de obispos de Chile. Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta. Scicluna estuvo en Chile. Sí, pero antes de eso, él es el que hace la investigación sobre Marcial Maciel. Él es el que descubre las porquerías de Marcial Maciel. Lamentablemente, Juan Pablo II no tomó ninguna decisión. Quien la toma es Ratzinger, y claro, en vez de disolver a los legionarios de Cristo, le dieron una segunda chance. Y ahí están, siguen existiendo, y los abusos se han seguido dando por no disolver a la organización. Monseñor Scicluna fue a Chile por el caso Caradima, ¿no? Y fue ahí con Jordi Bertomeu, que es un catalán, un oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ve temas él es un canonista especializado en cazar pederastas, o sea, digamos, para decirlo así en cristiano. A quien yo conocí en el año 2019, cuando fui al Vaticano para observar de cerca la cumbre antipederastia, donde ahí también conocí a Monseñor Scicluna, quien me invitó a una reunión previa a la cumbre con un grupo de víctimas de diversas partes del planeta. Éramos 12 al final. Entonces, nada, si me preguntas, yo le tengo mucha confianza a esta misión que ha sido ordenada por el propio Papa Francisco para ver qué va a pasar con el sodalicio de vida cristiana. ¿Y le tienes confianza por los que vienen, o sea, por los antecedentes que muestran Scicluna y Bertomeu? A Scicluna, para que tengas una idea, es como el halcón maltés, ¿no? Como es arzobispo de Malta, y donde le dan un encargo, llega hasta el final, caiga quien caiga literalmente, hasta las últimas consecuencias. O sea, Scicluna es una de las figuras de la Iglesia católica que me inspira muchísimo respeto. Y Jordi Bertomeu igual. Jordi Bertomeu ha estado en el Perú un par de veces en un evento de la Universidad Ruiz de Montoya, de los jesuitas, y en otro de la Universidad Católica. Escucharlo es
de verdad una gozada porque el tipo sabe muchísimo, sabe cómo plantear los temas, los casos. Es un investigador de lo que se llaman los delicta graviora, que es la forma como el Vaticano denomina en latín los abusos sexuales a menores por parte de religiosos, ¿no? Y él, porque también he leído sus artículos, son mini ensayos especializados sobre estos temas, sabe cómo encauzar las cosas. Y él fue, junto con Scicluna, el que hizo la revolución en Chile. Y ambos, también lo sé, gozan de absoluta confianza del Papa Francisco. Que el Papa Francisco haya enviado a este par de, ya son celebridades en el Vaticano, al Perú, me parece, ¿qué te puedo decir, Fernando? ¡Wow! Por fin siento que algo podría pasar. Ellos vienen el 25 al Perú. ¿Qué es lo que tendrían que hacer en Perú? Porque yo entiendo que ellos ya tienen todos los antecedentes. Incluso hace algunos meses se publicó una fotografía de Paola Ugaz con el Papa, ¿no es cierto? Que la vimos en las redes. Ellos ya tienen antecedentes. El Papa ha recibido tus libros, los libros que también ha hecho con Paola Ugaz. Entiendo que los ha derivado a las áreas correspondientes. Ellos ya saben. Pero ¿a qué vienen a Perú? La investigación no es que la vayan a iniciar. Vienen a confirmar, vienen a entrevistar, vienen a qué a desarrollar acá en nuestro país. A ver, te cuento un poco la forma como la que trabajaron en Chile, ¿no? En Chile llegaron, se instalaron y al día siguiente armaron agendas de sol a sol, literalmente. Incluso hay una anécdota, cuando Monseñor Scicluna había citado a James Hamilton. Jimmy Hamilton es uno de los tres paladines principales de la lucha antipederastia clerical en Chile, junto con Juan Carlos Cruz y José Murillo. Cuando estaba entrevistando Scicluna a Hamilton, que es médico cirujano, le comenzó un dolor al costado y Hamilton lo conminó a llevarlo al hospital más cercano porque dijo, esto es apéndice, y efectivamente podía ser una peritonitis. Y estando en Chile en media visita, Scicluna tuvo que irse, se operó y después, inmediatamente recuperado, continuó. O sea... No paralizó, siguió. No, siguió. Y se reunieron con muchísima gente. Y luego regresaron al Vaticano, elaboraron un informe, se lo alcanzaron al Papa, y el Papa tomó decisiones drásticas. Porque, ojo, los obispos dependen de dicasterios, el sodalicio depende de otro dicasterio, ¿no? Tienes el dicasterio para el clero, para los obispos, para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Cuando interviene la congregación de la doctrina de la fe, del ex Santo Oficio, agárrate, Catalina, porque interviene por orden directa del Papa y para que llegues a un resultado claro. Entonces, yo calculo que ese esquema podría reproducirse en el caso peruano. Y a propósito de tu mención a el encuentro de Pao con el Papa, voy a cometer una infidencia, pero digamos, ya creo que es la hora. Una de las cosas que no trascendió, pero que Pao le rogó al Papa, es que enviara una misión al estilo Chile, como la misión Scicluna Bertomeu. Y nos está mandando exactamente la misma misión. Y de otra parte, este librito, o este librote, o esta Biblia, que es Escritos y Noticias de Dios, apenas recién lanzado, le llegó a las manos del Papa a través de un
heraldo inopinado, una autoridad eclesiástica, cuyo nombre sí no quiero revelar por el momento, y que fue fundamental porque el Papa, de alguna forma, termina de animarse ahí a decidir que había que enviar una misión al Papa. Ahora, eso, cuando me lo transmitieron, dije, ojalá, porque ya habían pasado demasiados años, se habían enviado muchísimas cartas de exodálites, mías también, para que enviara una misión al Perú, porque todos los ensayos de investigación que fueron truchazos, recontratruchos por donde los mires, no funcionaron, o sea, le salvaron el pellejo al sodalicio. Y el dicasterio del que depende el sodalicio tiene a un funcionario que se llama, pues un español que se llama José Rodríguez Carballo, que siempre ha jugado en pared con el sodalicio. ¿No? Una cosa bien rara, le ha parado todos los penales se los ha tapado al sodalicio. Y ahora, ya por ahí, ya está descartada la salida. Por además, recuerda la sanción a Figari, fue una burla para las víctimas, realmente. Nunca lo expulsan, Figari sigue siendo sodálite, los encubridores siguen ahí. Y algunos, me acaban de revelar, son hasta superiores de comunidad. O sea, que... Los encubridores. Sí, claro. Y ahora, ¿qué puede decidir esa comisión? El principal sodalite, la figura más fuerte del sodalicio, no porque ostente un cargo importante, porque no tiene ningún cargo, es Jaime Berte. ¿Por qué es tan importante este cura? Porque este cura, Jaime Bertel Gómez, es el que maneja la plata. Que ha sido también otro de los grandes aportes, por eso que a Pao la odian, y todas estas campañas mediáticos judiciales tienen una mano negra, una mano que mece la cuna, y que claramente apunta a una figura que maneja mucho dinero para haber montado esta maquinaria que en 5 años no ha dejado de acosarnos mediáticamente, incluyéndolo también, por cierto, a Daniel Llovera. Eso también, esa información del acoso mediático también le ha llegado al Vaticano, porque esa es una señal clarísima de que el sodalicium nunca cambió de la boca para afuera. Si tú lees el libro, vas a ver las carpetas fiscales con las declaraciones de Jaime Berte y Ambrosic y todos los miembros que en algún momento fueron del entorno cercano de Figari. Una cosa es lo que dice la institución para afuera, pero hacia adentro y en las carpetas fiscales mienten con una concha que es alucinante. El cinismo de esta gente es realmente alucinante. Porque se sienten respaldados, porque se sienten protegidos, o se sentían, mejor dicho, protegidos. Sí, claro. ¿No? La estructura que habían armado dentro de la iglesia, que tiene una estructura, ¿no es cierto?, de poder, pero también con un respaldo económico, los lleva a tener ese sentimiento de protección, de impunidad que pueden tener, y de pasar al ataque y a la persecución mediática que han recibido ustedes. O sea, tienen poder económico. Claro. Poder político, porque digamos sus aliados, supondrás, mi querido Fernando, o atinarás, son el fujimorismo, el partido de López Aliaga, tienen contactos en el ámbito empresarial, ellos mismos mueven muchísimo dinero. O sea, los sodalites como los legionarios son los millonarios de Cristo, por decirlo de una manera. Entonces... Y es que si no hay libro, ¿dónde era? Dime, a ver, si no hay libro, ¿dónde era? ¿En televisión? ¿En radio? Si no había tu libro, o no salían los libros contando la historia de Figari y del sodalicio, ¿quién les iba a dar una mirada,
una investigación a ellos. ¿Veías la ventana televisiva, la ventana escrita o la ventana radial? No, eso se silencia, lo han silenciado. Sí. A diferencia de Chile, por ejemplo, donde el reportaje empezó con TVN, ¿no es cierto? Con un reportaje ahí fuerte, importante, una bomba, y pese a eso, demoró cuánto, y las acciones que llevaron adelante para silenciarlo. Acá en Perú, Sí, no, acá en Perú, acá en Perú, digamos, han pasado piola durante 40 años, 4 décadas. Y como vas a ver en el libro, hay un tema que es muy importante y tiene que ver con el llamado carisma que tiene una organización religiosa. Los franciscanos, la pobreza, los no sé cuantitos la educación, los no sé cuantotes el trabajo social con los más pobres y los desposeídos, ¿no? ¿Cuál es el carisma de esta organización? Supuestamente es una cosa de origen divino, que tiene que ver con un santo, que cae sobre un fundador. Lo que pasa es que si tú lees Sin Noticias de Dios, vas a descubrir que en Sin Noticias de Dios hay un comportamiento de depredador sexual por parte de Figari hacia finales de los años 60. El Sodalicium se funda en el año 71. Entre el año 73 y 75, o sea, ahí nomás de fundado el Sodalicium, ya Figari está documentado, y también lo vas a ver en el libro, ya era formalmente un depredador sexual y serial, y el número 2 y el número 3 también lo era. ¿Coincidencias? No. En estas cosas, por experiencia y lectura, claramente no hay ninguna coincidencia. Pedro, entonces, ¿y qué esperamos de esta comisión? ¿Qué es hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede decidir para llevarle al Papa al Vaticano? Mira, si asumimos que van a replicar la metodología de Chile, ya se van a reunir con N cantidad de personas, ahora sí, en un lapso corto, ¿no? Porque el tema con estas dos personalidades, estos dos nombres grandotes del Vaticano, Scicluna y Bertomeu, es que están, como comprenderás, el tema de la pederastia clerical es un tema que es un cáncer que ha hecho metástasis en la iglesia. Los tienes viajando a Paraguay, viajando a Bolivia, chequeando cosas en Costa Rica, fuera de los temas en Estados Unidos, Europa, o sea, y lamentablemente no hay 100 Sciclunas y no hay 100 Bertomeus. O sea, hay un Scicluna y hay un Bertomeu. Cuando se juntan, juntos son dinamita, pero y tenemos el privilegio en el Perú de tener a estas dos personas que estoy seguro van a poner lo mejor de su parte y nada, yo espero que el resultado termine siendo, por orden del Papa, después de que ellos se informen, el cierre de esta organización. Ya. Eso lleva a que el sodalicio haya estado transfiriendo propiedades y recursos. No sé si han estado haciendo eso. Además, cuentas en paraísos fiscales y en otros lados. Bueno, de hecho, parte de la investigación de Paolo Ugaz, que terminó en la Fiscalía de Crimen Organizado, y ahora la quieren derivar a lavado de activos, determina que por lo menos hay 2 offshores que dependen de una u otra forma, con nombre propio o a través de prestanombres o testaferros de Jaime Bert, ¿no? Una en Denver y la otra en Panamá. Bueno, para mayor precisión, esa información está en el libro Sin Noticias de Dios. Pero mira, no sé en qué movidas están ellos ahora, pero sí deben estar por primera vez en estos 12 años de investigación con Paolo Ugaz sobre este caso que nos ha consumido buena parte de nuestra vida. Yo empecé con el pelo negro y mira cómo estoy ahora.
Por primera vez siento que el sodalicium debe estar con miedo. La primera vez que siento, primero huelo el miedo en ellos. Hasta antes de esto estaban muy tranquilos. ¿Y qué significaría el cierre del sodalicio? O sea, ¿qué harían con todo lo que tienen ellos? Porque tienen propiedades, negocios. Ya, es que hay también, si lees el libro, te vas a dar cuenta que la institución como tal participa de los colegios, las universidades, ¿no? Pero un montón de negocios tienen de empresas mineras, agroindustria, hasta agencia de viajes y turismo, constructoras, inmobiliarias, entre muchas más, en una diversidad de rubros alucinantes, ¿no? Donde uno se pregunta, ¿por qué no lo ponen en un asiento en el directorio a Jaime Verde, ¿no? O sea, este tipo tiene un televisor acá blanco, digamos, pero podría ser un emprendedor, digamos, claro, él ha hecho parte de esa fortuna, aparentemente haciendo un mal uso del concordato, aprovechándose de las fisuras o rendijas que ha dejado abierto el concordato para hacer negocios como asociación sin fines de lucro y cosas por el estilo. El negocio de los cementerios, pregúntale a la competencia de el Parque del Recuerdo, pregúntale a Campo, a Jardines de la Paz, qué piensan de los beneficios que tiene el Parque del Recuerdo. O sea, pero como sea, nada, estoy tan contento que me olvidé de tu pregunta. No, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, cerrarlo, pero ¿qué viene acompañado con esas empresas? ¿Qué harían? ¿Las seguirían manejando? ¿Las intervendría la Iglesia o el Vaticano? Mira, esa plata la manejan 8 personas, entre sodálites y gente del entorno cercanísimo y más leal a Jaime Verde. Si disuelven el sodalicium, el sodalicium se podrá quedar, o sea, lo que va a quedar son colegios, universidades, o sea, ¿no? Pero va a ver si efectivamente todavía un grado de impunidad, estamos hablando de un escenario hipotético, porque los 8 que se hicieron ricos, y que son ricos actualmente, seguirán siendo ricos, ¿no? Pero ya no van a utilizar a la institución como fachada para sus negocios. ¿Y qué puede pasar con Figari? No lo sé porque ya hay una sanción oficial del Vaticano en la que supuestamente Figari ya habría sido sancionado y que de sanción, o sea, ese documento de 6 páginas que evacuaron en el año 2017, creo, es una basura, ¿no? Es una basura que debía estar en el baño para usarlo de papel higiénico. No sé si pase algo. Y debajo de Figari, si pasa con, o sea, debajo de Figari, o sea, estamos hablando, entre comillas, debajo de Figari, son los cómplices y los encubridores de Figari, pero los que sí deberían tener algún tipo de sanción, por lo menos por parte de la Iglesia Católica, dado que la justicia peruana hasta el día de hoy no ha hecho nada, y que las autoridades eclesiásticas peruanas tampoco han hecho nada, ¿no? Y que la clase política peruana, teniendo un informe devastador y contundente como el informe de Belaúnde, 500 páginas donde te muestra que esta organización es una secta que ha maltratado física y psicológicamente a sus adeptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es el reino de la impunidad. Ahora, por fin, a través del Papa Francisco, se está enviando al Perú una misión con 2 personas de absoluta solvencia, credibilidad, prestigio, ¿no? Con una reputación que les precede y que te hacen pensar que vienen al Perú, a Lima,
a hacer un trabajo eficiente. Bueno, yo por lo menos, ahora sí, siento que el caso está en buenas manos. Eso es lo principal. Pero, a ver, y integrantes del sodalicio que son parte de la iglesia, curas, sacerdotes, que han estado en el encubrimiento de los hechos que han cometido, ¿serían o podrían ser sancionados? A ver, el sodalicio tiene una cantidad de sacerdotes que operan en parroquias. En Lima, por ejemplo, la parroquia de Camacho, pero también está en lugares clave como Arequipa y Piura, que son emporios sodalites. Y en Piura, el arzobispo de la ciudad es José Antonio Eguren Anselmi, miembro de la Nacional, ¿no? Si Eguren es comprendido también en el proceso, yo presumo que, y el informe llega a ser drástico, mi teoría es que a Eguren lo van a remover de Piura, ¿no? Había otro obispo, Kai Schmalhausen, que él sí se fue del sodalicio, renunció después de los escándalos. Ahora es obispo emérito y trabaja en una parroquia modesta en el Callao. Es más, en Crux, que es uno de los portales sobre información católica, con corresponsales en el Vaticano, dio una entrevista que también está en el libro Sin Noticias de Dios, donde escuchas el relato descarnado de esta persona que se siente arrepentida de haber vivido en un engaño, en una farsa, y como que recién toma conciencia de la cultura de abuso que se había entronizado durante 40 décadas, durante 40 años, cuando a Kai Schmalhausen, que yo lo conozco desde que los dos estábamos en edad escolar, lo secuestraron mentalmente, ¿no? Y es lo que ha pasado con la mayoría o sea, te digo, pues el 99.9% claro, o sea, de lo que yo te he hecho un recuento de lo que he leído, que es poco, pero el comportamiento es similar, o sea, la forma como actúan, te controlan, ¿no? Manipulan a la persona, al ser humano, al joven, y el tema también viene por el tema económico, familiar de ese joven, sí. O sea, a que vamos por la plata de él, ¿no? O sea, vamos por esta familia, o sea, en México, en Chile, en Perú, van a eso, van a controlar el cerebro, el físico y la economía. Mira, para que tengas una idea qué tan importante es el dinero y la codicia para ellos, y es que, a ver, cuando se destapó el tema de los abusos sexuales a menores dentro de la institución, en realidad era una consecuencia de la cultura de abuso de poder, de la manipulación psicológica y del formateo mental y lavado cerebral. La reacción de ellos fue un poco la de limpiar la imagen, creando una comisión independiente que al final fue un boomerang para ellos porque la comisión fue efectivamente independiente, a la cual no le han hecho ningún caso. Entonces inmediatamente contrataron y tuvieron a sueldo a unos investigadores extranjeros que no hablaban español. Imagínate que una víctima se someta a la tortura de no hablarle al investigador, sino hablarle a la traductora, porque eso fue lo que pasó. Y que evacuó un informe sí a la medida, ad hoc, a lo que quería el sodalicio. Ahora, o en el camino, cuando Paolo Ugaz decide o anuncia que va a seguir el dinero, claro, a mí me han llovido querellas, cartas notariales. Una vez te cuento, por una entrevista contigo, el señor Alberto Gómez de la Torre, que ha querellado por difamación a Paolo Ugaz, a Daniel Llovera y a mí, a los tres periodistas que hemos investigado el caso sodalicio,
el tema del dinero ha sido más fuerte en la balanza de ellos que el tema de los abusos. Por eso que el acoso contra Llovera ha sido terrible, pero particularmente quien ha sufrido unos ataques brutales y feroces ha sido Paola Ugaz, porque ella les tocó el bolsillo. ¿Puedes creerlo? O sea, y a ella han ido a denunciarla, le han generado una denuncia falsa para que tenga que ir a defenderse a tribunales. Así es. Bueno, pero mira, que estén acá en el Perú muy pronto, en los próximos días, Scicluna y Bertomeu, es la demostración de que el caso Sodalicio no es un caso cerrado todavía. Bueno, esperemos que sea así. Te cuento que a mí también me llegó una notarial del señor. Pero la semana pasada, por leer el Twitter del estudio Gamarra Arbizú, ¿no? Y aclararme de que no era inocente, había prescrito el tema, ¿no? Bueno, ya. Pero están atentos a todo ese tema. ¿Perdón? Gajes del oficio. No, sí, uno está acostumbrado a eso, no hay ningún inconveniente ni problema. Pero desde acá, la verdad que comparto esa felicidad, esa esperanza de que esa comisión, por los nombres también, porque he estado leyendo ayer mucho cuando salió la nota de la República, empecé a revisar temas, depositar que ojalá que la Iglesia pueda cumplir a cabalidad con esa misión que le han dado a estos dos personajes de la Iglesia, que ya es un paso importante de que vengan y los antecedentes que traen, pero que los resultados sean los óptimos. Eso creo que es importante. Yo tengo la oportunidad de conocerte a ti aquí en la cabina de la radio, de que me hayas invitado a participar en una presentación del libro aquí en la Avenida Bolognesi, en una feria del libro, porque había leído justamente tus libros, y desde ahí mantenemos una amistad, un seguimiento noticioso también de lo que está pasando con estos temas, y acá en Tacna sí nos interesa poner sobre la mesa, por lo menos a este medio de comunicación, estos temas. Tocamos lo que pasó en Chile, lo que pasó en México, lo que pasó en Boston, lo que pasa acá, recomendamos libros, películas, todo para que la gente sepa, para que la gente lo sepa. Y sí, he pecado al no leer Sin Noticias de Dios, que lo tengo en mi velador, pero hoy termino 100 cuyes hoy y empiezo el fin de semana con Sin Noticias de Dios. Pedro, te mando un abrazo, gracias por siempre darnos un espacio. No, gracias a ti, Fernando, sabes que te tengo mucho aprecio, valoro mucho el interés tuyo en este tema, hacerle seguimiento, informarte sobre él. Créeme que eres de los pocos periodistas en el país que le han entrado al trapo, y nada, eso yo te lo reconozco y te respeto y te admiro por ello. Gracias Pedro, un abrazo. Gracias. 9:10, Pedro Salinas, como lo habíamos anunciado, nos acompañaba el día de